Para quienes crean contenido digital, esto es fundamental. Hoy vamos a desvelar, digamos, el secreto para que un mensaje no solo se envíe, sino que de verdad llegue. Vamos a ver esas herramientas clave para entender al público como nunca antes. Es la gran pregunta, ¿verdad? Se invierten horas, un montón de creatividad y a veces nada, silencio. ¿Qué pasa? Porque un contenido de repente funciona de maravilla y otros se pierden en el infinito digital. Bueno, pues la respuesta casi siempre está en un paso que mucha gente se salta: la investigación. La investigación de verdad sobre su audiencia. Y ojo, para descifrar esto no vamos a tirar de trucos ni de suposiciones. La guía que vamos a seguir se basa en las técnicas de un curso muy potente, el de desarrollador de contenido digital de la Fundación Carlos Slim. O sea, que lo que vamos a ver son los métodos que usan los profesionales para asegurarse de que las cosas funcionen. Vale, ¿y cuál es el plan de hoy? Pues es muy sencillo. Primero, vamos a hablar del reto del contenido digital. Después, de las fuentes de información, algo clave. Luego analizaremos el espacio digital. Pasaremos a cómo poner en práctica la investigación. Y por último, lo juntaremos todo para construir un buen perfil de audiencia. ¡Empezamos! El gran reto al final es siempre el mismo: conectar. Y para eso la regla de oro es investigar, no suponer. Hay que dejar de lanzar ideas al aire. Lo que vamos a ver aquí es básicamente el mapa para dejar de crear a ciegas y empezar a diseñar contenido con una precisión casi quirúrgica. A ver, para entender a la audiencia, lo primerísimo es entender el terreno de juego, que es Internet. Es fundamental saber cómo separar el grano de la paja, saber de dónde viene la información que manejamos. Esto, de verdad, es el cimiento de cualquier buena estrategia de contenido. Aquí va un truco muy rápido para empezar a evaluar una fuente. Fijarse en el dominio. Un .org suele ser de organizaciones sin ánimo de lucro. Un .edu de instituciones educativas. .net a menudo es tecnología y .com pues comercial. Ojo, que esto no es una ciencia exacta, pero funciona como un primer filtro genial para saber más o menos dónde estamos parados. Y aquí llegamos a una distinción que es clave: fuentes primarias frente a secundarias. A ver, las primarias son el origen de todo, son los datos en bruto. Piensa en una estadística oficial o una noticia contada de primera mano. Las secundarias, en cambio, analizan o interpretan esas fuentes primarias, un artículo de opinión, por ejemplo, o una enciclopedia. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque para tener una visión propia, original, lo ideal es ir siempre a la fuente primaria, al origen. Vale, perfecto. Ya tenemos una idea de cómo evaluar la información. Ahora la pregunta es, ¿dónde va a vivir ese contenido? Porque, seamos sinceros, no es lo mismo crear algo para TikTok que para un blog de nicho. Cada plataforma es un universo en sí mismo, con sus propias reglas, su propia cultura y, lo más importante, su propia audiencia. En líneas muy generales podemos pensar en las webs como de dos tipos. Por un lado, las dinámicas, que son interactivas, se actualizan todo el rato y buscan la conversación, como un blog o una red social. Por otro, las estáticas, que son más como una tarjeta de visita digital, ¿no? La información es fija, cambia poco y la comunicación va en una sola dirección. Entender esto es clave, porque el tipo de sitio va a determinar qué contenido tiene sentido crear y cuál no. Bueno, ya hemos visto bastante teoría, así que ahora toca pasar a la acción. El curso nos propone una lista de comprobación, un checklist súper simple, pero de verdad muy potente para evaluar cualquier fuente en cuestión de segundos. La clave de todo está en hacerse 3 preguntas. La primera: credibilidad. ¿Quién está detrás de esta información? ¿Es alguien o alguna entidad con autoridad en el tema? Segunda pregunta: actualidad. ¿Los datos son recientes? Porque en muchos campos algo de hace más de 2 años pues ya está obsoleto. Y la tercera y última: objetividad. ¿La información se presenta de forma neutral o se nota que intenta inclinar la balanza hacia un lado? Y ahora sí llegamos al gran final. Todo lo que hemos ido viendo, las fuentes, las plataformas, todo nos lleva a este punto. Ahora toca unir todas las piezas del puzzle para construir el perfil de la audiencia. Aquí, de verdad, es donde ocurre la magia. La base, el punto de partida de cualquier perfil, son los datos demográficos. Hablamos de la edad, el género, el nivel educativo, la profesión. Todo esto nos da, por así decirlo, el esqueleto. Es el primer boceto de esa persona a la que nos queremos dirigir. Claro, pero un esqueleto no tiene vida. Para darle vida hay que entender sus hábitos digitales. Y esto es crucial. ¿Cuánto tiempo pasan online? ¿Qué redes sociales usan más? Y algo fundamental, ¿acceden al contenido desde el móvil mientras se toman un café o desde el ordenador en la oficina? Es que esto lo cambia absolutamente todo a la hora de crear.
Y es que, al final, de esto se trata. Cuando se combinan esas pistas demográficas con las de comportamiento, de repente esa imagen borrosa que teníamos se vuelve nítida. Ya no estamos hablando a gente en general, sino a un perfil muy específico, con sus necesidades, sus intereses y sus hábitos. Y es justo ahí, en ese punto, donde el contenido empieza a funcionar de verdad. Al final, todo se reduce a esto, a tener un mapa, a hablar el mismo idioma que la audiencia y a ofrecer algo de valor real. Las herramientas, como hemos visto, están ahí. La única pregunta que queda en el aire es ¿con quién se va a conectar a partir de ahora?